El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. ¿Cómo están, amigos del Personaje del Viernes? Bienvenidos a otro estupendo programa, pero sobre todo con un nuevo y extraordinario invitado, el doctor Rafael Caputi Ollague, que está con nosotros el día de hoy en el Personaje del Viernes, en Sistema de Emisoras Atalaya, y en nuestras redes, por supuesto, en el Facebook Radio Atalaya 680M, en el canal de YouTube, que usted lo puede ver aquí abajo, para los botoncitos para que pueda afiliarse, suscribirse al canal y seguir esta entrevista y todas las anteriores. En el Personaje del Viernes, el doctor Rafael Caputi, uno de los galenos más prestigiosos de nuestro país, no lo digo porque esté aquí con nosotros, sino porque así lo considera la mayoría de sus pacientes y los que no son pacientes también, por todas las estupendas referencias. Tenemos en este momento una situación nuevamente muy difícil por el coronavirus 19, y queríamos aprovechar para hablar con el doctor Rafael Caputi de esto, y obviamente lo que hacemos en el Personaje del Viernes, de la parte humana, de la parte de la persona detrás del médico. Rafael, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por la invitación, encantado como siempre. Antes que nada, preguntarte, ¿cómo haces para compaginar tus horarios? Tú eres el director de infectología en Solca. De tarde tienes tu práctica particular y visitas pacientes también, pacientes, digamos, de tercera edad que no se pueden movilizar. ¿Cómo haces? Y familia, obvio, pues, ¿no? ¿Cómo haces para compaginar y combinar todas estas actividades? A ver, mira, yo creo que ya con el paso de los años más o menos le has empezado a coger el tino al tiempo, ¿no? Definitivamente tienes que darte tiempo porque te ocupa no solo durante las mañanas que estás en Solca, dirigiendo obviamente la parte de las enfermedades infecciosas. Mediodía en la tarde tienes tu práctica privada en consultorio de la Kennedy del Policentro, y durante eso tienes que muchas veces ir a cierto hospital o una visita en casa en pacientes que no se puedan movilizar. Y bueno, y luego en la noche tendrás que pasar visita de nuevo y luego darte tiempo inclusive para siempre estar actualizado y leer, tratar de leer todos los días. Pero es algo que yo empiezo muy temprano, salgo de la casa ya 7:00 me levanto temprano, inclusive hago ejercicio en la mañana y luego ya... O sea, ¿qué te despiertas a las 5? 5:30. 5:30. 5:30. Hago un poco de caminador, tengo ahí algo para hacer en la casa, se desayuna y luego arranco. La mayoría de veces tengo un paciente probablemente hospitalizado, a veces en Kennedy San Borondón, donde empiezo, y luego obviamente Solca, y dependiendo obviamente del paso de los otros hospitales. Entonces, en Solca pasas durante la mañana y a mediodía en la tarde empiezo práctica privada en Policentro. Antes obviamente te quedabas más tarde, ahora con pandemia se trata de optimizar, ya no puedes ver inclusive la cantidad de pacientes, de una u otra manera hay que limitar un poco el aforo y el distanciamiento en la consulta y tratar obviamente de ser más ágil en eso, ¿no? Pero yo creo que ya con el paso de los años le has cogido más o menos el golpe a cómo organizarte mejor. A veces claro. Literalmente no te da el tiempo, ¿no? Te consume
el celular. O sea, el WhatsApp es algo que te consume Te de consume. responder, de preguntas, y peor en esta época, ¿no? Es que es eh, las preguntas comunes, o sea, ¿se infectó? ¿Qué hago? ¿Cuándo me hago el examen? ¿Tengo un familiar? ¿Me pongo o no la vacuna? Entonces son preguntas que a la larga obviamente eh, te son repetitivas, pero te consumen en tiempo. Por supuesto. Y eso no había, digamos, hace 20 años, Rafael. Es algo No, no, por lo cual... yo te diría hasta hace 2 años, ¿no? O sea, era la consulta regular, los pacientes comunes, pero esto es porque lastimosamente en esta pandemia hay mucha desinformación, hay mucho temor, hay mucho miedo, mucha duda. Eh, Porque si tú te pones a ver hasta ahora, no hay nada claro en cuanto a tratamiento de COVID. No existe un antídoto contra el COVID, no existe un No, antiviral puntual. Si lo hubiera, no estuviéramos en pandemia. Y hay mucha desinformación en relación al tipo de medicación que da, de que si un medicamento sirve o no sirve, eh, si tienes que usar, cuándo tienes que ir a una clínica, y múltiples preguntas en cuanto a contagios de que hay de manera permanente. Y eso definitivamente te hace de que te crea mucho miedo y mucha preguntas hacia el profesional. claro, claro que sí. La gente entonces pregunta muchísimo más, como bien dice Rafael Caputi Oyagui. Rafael, hoy por hoy, nuevamente estamos en una situación de mucha, digamos, demanda de camas, me imagino, de unidades de cuidado intensivo, de oxígeno, de respiradores o como también les decían, ventiladores. Eh, ¿Cómo lo están enfrentando? Tú eres director de infectología en la clínica Kennedy y, mejor dicho, en Solca, y eres también de los principales en la clínica Kennedy en infectología. ¿Cómo lo están enfrentando en ambos lugares? Bueno, mira, en Solca hay un área de contingencia que se llama un área de COVID, en donde tú tienes 12 camas para pacientes hospitalizados por COVID que no requieren intubación mecánica, que no requieren el respirador, y tienes otra área que es como una unidad de cuidados intensivos, donde obviamente se encuentran los pacientes que están ventilados o que necesitan de respirador. Ahorita ahí entran los pacientes oncológicos, que son pacientes que definitivamente se ponen de mucho más riesgo, o muchas veces algún familiar de un trabajador de Solca o de un profesional de Solca que también se permite la entrada. Antes era un poco más abierto, pero eso lo tuvimos que limitar porque definitivamente teníamos que darle prioridad a los pacientes oncológicos. Y se ha hecho una serie de cambios y de reformas en el instituto para tratar de ampliar, obviamente, el área de COVID y más que nada aislarlo para que no se expongan con el resto, con el resto de los pacientes que obviamente pueden contagiarse y evitar la propagación del virus. A nivel privado, la, del sistema hospitalario Kennedy, solo la Kennedy Alborada se encuentra admitiendo e ingresando pacientes con COVID. Kennedy de San Borondón y Kennedy Policentro no aceptan pacientes con COVID, no se puede ingresar. Son pacientes COVID-free, son áreas libres de COVID. Y se lo he hecho es con el propósito de darle también cabida y buen espacio a las otras patologías no COVID que siguen habiendo. O sea, las personas igual siguen teniendo hemorragias digestivas y las personas siguen dando a luz y los pacientes siguen teniendo un infarto cardíaco o un infarto cerebral que requieren Claro, obviamente claro. terapias intensivas y requieren utilización de los cuartos. Entonces se lo ha tratado de organizar de esa manera para solamente un hospital encargarse de los pacientes con COVID. O sea que solamente en Alborada están tratando, en la Kennedy Alborada, están tratando los pacientes con COVID. Exactamente, correcto. El sistema hospitalario Kennedy, solamente Alborada es el único centro hospitalario del grupo que permite el ingreso, hospitalización COVID. ¿Qué hay de cierto en esta escasez de medicamentos como Actemra? Bueno, hay escasez de todo, ¿no? Ponte a buscar un tanque de oxígeno y es sumamente complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente hay una escasez
en ese sentido, no solo de oxígeno, sino de estos medicamentos, ¿no? Importante contar mira, el Actenra es un anticuerpo monoclonal que se llama, de que te bloquea unos receptores de interleuquina, que son lo que te da la tormenta de inflamación en los pacientes con COVID. Eh, no, la literatura, aunque tú no lo creas, no es totalmente contundente. Te dice que te ayuda probablemente en un 1 a 4 o 5% de los casos. Sin embargo, se lo utiliza cuando el paciente se encuentra muy inflamado o encuentras esta elevación de la interleuquina. Son ese tipo de indicaciones que todavía no están totalmente claras, como por ejemplo utilizar dexametasona, que es la cortisona, que definitivamente todos los estudios que se han hecho hasta ahora demuestran de que sí tiene un beneficio real en el proceso inflamatorio del paciente con COVID, más que nada cuando desarrollas neumonía, un proceso inflamatorio de pulmón. Pero se encuentra lastimosamente escaso. Yo creo que vi un comunicado de Roche de que solo ellos iban a dirigir esto, porque lastimosamente se ha hecho un mercado negro increíble. O sea, una ampolla que normalmente te cuesta menos de $300, muchas te las venden entre 800 y $1000 inclusive. Y te pones la desesperación de las personas, claro, de que te llama fulanito de tal, de que tiene Actenra y tú no sabes cómo ha procesado esa ampolla Actenra. Primero, que si es real o no, porque tú puedes tener falsas perfectamente de que hoy en día cuántas copias las haces de manera idéntica. Y segundo, ¿qué tal llevas la cadena de frío, ¿no? Que es de suma importancia para el Actenra. ¿Cómo falsas? ¿Pudieran falsificarlo? Pero lógico, hermano, Allá. Tú la encuentras en la bahía, anda a la bahía a conseguir Actenra y tú encuentras un frasco que a lo mejor no es nada. O sea, tú sabes que hoy en día hay de todo y uno de los grandes temores cuando tú ves frascos o ampollas de que no las notas totalmente limpias o de que puede haber algo falso en relación a eso. Qué increíble, ¿no? El año pasado, durante la cuarentena de marzo, abril y hasta mediados de mayo, vi que las vendían hasta en 2000 en internet, ¿no? Llegó a ser una cosa de una especulación bárbara. Pero imagínate, una cosa increíble eso. Así que ojalá que eso se arregle y que obviamente haya más regulación al respecto, porque literalmente tú ves que los pacientes entran y los familiares más que nada entran en una desesperación absoluta por conseguir esas ampollas. Claro, claro, y no es para menos. ¿Qué está haciendo falta entonces oxígeno? Que hemos visto Claro, a través de los medios. ¿Qué más? ¿No? O sea, oxígeno. El resto de la medicación yo creo que sí hay. Una ampolla, un antiviral que también es medio cuestionado, que se llama el Remdesivir, que hay Ajá. estudios que lo prueban y otros estudios que piensan que no tiene mayor utilización, mayor eficacia. También se encuentra un poco limitada, son ampollas caras, más o menos creo que cada ampolla está alrededor de $700, una cosa por el estilo. Eh, pero todo este tipo de cosas están bastante limitadas por la saturación del sistema hospitalario con pacientes graves por COVID. El Remdesivir normalmente se utiliza, es un antirretroviral. Es un antiviral que lo utilizas al inicio cuando el paciente obviamente está con esta fase de inflamación severa y hay ciertas indicaciones, ¿no? Inclusive muchas veces tú lo puedes conseguir a través del Ministerio de Salud Pública con ciertas aprobaciones y que es una posibilidad también. Pero a veces es muy complicado, claro, que en el ministerio, que se demoran mucho y en desesperación tienes que conseguirlo por manera particular y obviamente ahí es donde se lleva la especulación del precio. Estamos dialogando con el doctor Rafael Caputi Ollague, quien tiene la gentileza de acompañarnos en el personaje del viernes. Hoy, aprovechando de su escaso tiempo, vamos a ir a una pausa comercial con el prestigioso clínico infectólogo y jefe de servicio de enfermedades infecciosas de Solca, quien está aquí en el sistema de emisoras Atalaya. Hacemos la primera pausa y volvemos inmediatamente. Amigos, sigan con nosotros a través del www.radioatalaya.net, nuestra página web. Ahí está también el Real Audio. Mañana este programa se reprisa a las 9 de la mañana y el domingo también, aunque es día de elecciones, este domingo también tendremos el reprise del personaje del viernes. Ya regresamos en un momento. Muy bien,
continuamos con el personaje del viernes, el doctor Rafael Caputi Ollague. A propósito, Rafael, entrando en la parte humana, cuéntanos, tú eres hermano, o tienes a tu hermano a Ángelo y Ana María, ¿correcto? Correcto, correcto, correcto. Casado con Mireya Pino. ¿Cuántos hijos tienes? 3. El mayor 3. es mi hijo Rafael, de 30. De 30. 31. Ok. Luego viene a Mirela. Mirela la conozco también. Y de ahí Fiorella, de 27. Fiorella, de 27. Rafael, tu hijo mayor, también es médico, ¿no? Sí, correcto. Rafael es médico. Rafael está en Estados Unidos ahorita. Hizo primero su entrenamiento en Nueva York. Hizo primero medicina interna. O sea, los médicos, para irnos a Estados Unidos, tú tienes que dar una serie de exámenes. Una vez que lo apruebas, luego tú haces un proceso de aplicación dentro de los hospitales docentes, hospitales de residencia, para hacer tu entrenamiento. Primero, y me incluyo, yo lo hice, tú sabes, en Atlanta. En Atlanta. Sí, yo estuve en Emory, en Atlanta. Rafael estuvo en Rutgers University. En Rutgers, en Nueva York. Sí, entonces él hizo en Rutgers University medicina interna, que es como clínico acá. Entonces hizo primero 3 años en medicina interna y luego ahorita está en la Universidad de Miami, en el Jackson Memorial, haciendo endocrinología. Él es un residente de primer año, ya un fellow de la subespecialidad, en este caso, que es diabetes, tiroides, en la parte de endocrinología. O sea que eso es su especialidad ya. Es su subespecialidad. Él ya la primera especialización que él tiene, o que se tiene, es como médico internista, ¿no? Ya graduado como internista, que es acá el clínico, ¿ok? De especialidad de medicina interna. Y luego está haciendo una segunda especialidad que así como yo hice enfermedades infecciosas, él está haciendo endocrinología, que obviamente dirigido a diabetes, tiroides, niños de baja talla, problemas hormonales, etc. Rutgers está, a propósito, lo estaba aquí googleando, en New Brunswick, ¿no? En Nueva York. En Nueva Jersey, perdón. New Jersey, correcto. Al frente de Nueva York. Sí, exactamente. En Rutgers University, que está ahí en la parte de entre Nueva York y New Jersey, que es un campo universitario súper grande y un centro hospitalario muy bonito. Sí. Así lo veo, algunas fotos aquí, justamente, y dice pues que es la mayor institución de educación superior en Nueva Jersey, sí, en el estado, al lado del estado de Nueva York. Y en tu caso, Rafael, tú fuiste a Emory. Claro, yo hice primero medicina interna, hice 3 años en medicina interna y luego 3 años en enfermedades infecciosas. Y luego me quedé un año haciendo investigación, research, que la llama ya, justamente en el CDC, ¿no? En el Centro de Control de las Enfermedades. Este sitio que tú ves que ahorita está, que es el sitio que aprueba todas las leyes y que te manda las normativas, etcétera, etcétera. Haciendo investigación de una bacteria que se llama Streptococo, que estuvimos un año más. Streptococo, ¿qué es lo que da los famosos lo que da la neumonía. Nacidos? La neumonía. Claro, el Streptococo neumoniae o el neumococo, que se hizo una investigación en esa bacteria. Básicamente fue ya investigación desde el punto de vista in vitro, ¿no? en laboratorio. Cuando ya fuiste tú a Emory University, que es una muy prestigiosa universidad en Atlanta, ya estabas casado, ¿no? Claro. Yo inclusive me fui con mi hijo mayor, Rafael, tenía 4 meses de nacido. Entonces fuimos con Mireya y mi hijo Rafael a Atlanta. Correcto. ¿Y es más fácil o es más, cómo lo ves tú, de irse a estudiar con familia o sin familia? No, bueno, a ver, definitivamente es sumamente tenaz y complicado. Imagínate, ahora las cosas han cambiado. Antes nosotros hacíamos guardias, para que tú tengas una idea, de 24 horas. O sea, entrabas, ponte, a las 7 de la mañana
salías a las 7 de la mañana del día siguiente y tenías que quedarte en el asistencial. O sea, ya hoy en día ya no se hacen guardias de ese tipo. Ya no se hacen. Ya eso ha cambiado porque se dieron cuenta de que era un desgaste físico tremendo. O sea, literalmente entrabas a las 7 y regresabas a tu casa el día siguiente a las 5 o 6 de la tarde posguardia, prácticamente sin haber dormido. Entonces realmente llegaba un momento en que no podía, que se dieron cuenta que los residentes no rendían de una manera totalmente efectiva. Entonces ahora las guardias son máximo de 12 horas. O sea, tú puedes hacer guardias de noche, pero entras de 7 a 7, harás un poco más de asistencial y luego ya te vas a casa, ¿no? Entonces eso definitivamente ha mejorado en ese sentido. Claro, claro, o sea que realmente era muy complicado. Y hablando de Emory, nuestro compañero, amigo, y sé que es tu paciente, Juan Carlos Sánchez Arosemena, estudió en Emory, ¿no? No sé si por la misma época que tú, pero él era administración de empresas. Claro, era administración de empresas, es un poco mayor, o sea, fue en otra época. Ajá. Claro, acuérdate que yo hice la parte de medicina aquí en la Universidad Católica, ¿no? Entonces, de acuerdo. La parte como estudiante de medicina, tú te graduaste aquí y de aquí te fuiste, obviamente, afuera para hacer el masterado o el posgrado en medicina. Claro, o sea, no es lo mismo. Él se ya fue te fuiste como médico. Exactamente. Él se fue como estudiante, o sea, de todas maneras hay una brecha entre lo que él estuvo y lo que yo fui, ¿no? Claro, claro, ahí el tiempo es diferente, además es un poco mayor, pero también Juan Carlos era del Liceo Naval, o sea que significa que un poco mayor en el Liceo Naval, ¿no? Él debe ser del año 59 o 60, ¿no? Correcto, sí, unos 3 años más. Y hablando del Liceo Naval, ¿cómo fue esa educación ahí? Muy bien, creo que sí. yo soy extremadamente organizado, por usar un término. Yo creo que gran parte de ser un poco metódico y un ser organizado se lo debo al Liceo Naval. Definitivamente a esa edad, imagínate, tú entras al colegio a los 12, 13 años, te marca ciertas pautas de rigidez militar en ese sentido, ¿no? Y de tratar por lo menos de ser muy organizado. Yo creo que eso sí se claro, lo debe. De ser muy organizado. Y de ahí lo traen, ya lo aprenden, ¿no? Exactamente, había un rigor de que tenías que hacer las cosas de tal manera a lo militar, por usar un término, y que los horarios, de ser puntual, y definitivamente hay ciertas cosas que definitivamente te han ayudado desde ese punto de vista en tu formación, gracias al colegio. Mi hermano Eduardo Mendoza estuvo en el Liceo Naval y luego se cambió al Cristóbal Colón, pero sí recuerdo que además cuando cogíamos el bus para ir al colegio, yo iba al colegio alemán, él iba al Liceo Naval, había muchísimos jóvenes, porque era un colegio solamente de varones, que iban con su uniforme caqui o a veces blancos, ¿no? Sí, totalmente, así es. Sí, el día, claro, a veces que te tocaba blanco, era un día a la semana, creo que los viernes, una cosa por el estilo, y el caqui era el rutinario, ¿no? Así es. El caqui era el rutinario. Ángelo, tu hermano, el economista Ángelo Caputio Yague, ¿también fue al Liceo Naval? Él estuvo en el primer año, en cambio creo que tuvo una mala experiencia con uno de los brigadieres, con uno de los superiores, y él luego se cambió al Espíritu Santo, y él terminó graduado. Él estuvo un poco. Y luego se cambió al Espíritu Santo. Ok, estuvo en el primer año. Así estuvo Eduardo, mi hermano, estuvo hasta el segundo año, también tuvo alguna mala experiencia, porque claro, no es un colegio para todo el mundo, ¿no? El Liceo Naval, digamos. Exactamente, definitivamente, ¿no? O sea, no es un colegio que obviamente que es para todas las personas, así es. Ángelo, perdón, Rafael, mira que me confundo. Tú fuiste al CDC en Atlanta. ¿Cómo lograste entrar al CDC? Bueno, acuérdate de que estando el hospital de Emory literalmente se encuentra a pocos pasos del CDC, ¿no? Dentro del campus universitario, en una avenida que se llama Clifford allá. Y obviamente hay mucha interacción entre el CDC con Emory. Están en la misma ciudad y hay mucha. Entonces, es frecuente, es común
de que los fellows de enfermedades infecciosas de una u otra manera tienen una rotación, o se les es más fácil hacer una rotación en el CDC. Y obviamente yo lo escogí en esa época, me interesaba mucho la parte de las infecciones pulmonares y quería hacer algo diferente de ver la clínica, ¿no? Cosa que ya lo había hecho por tanto tiempo. Y quería involucrarme algo, ver en el mundo de la investigación, de la parte in vitro, la parte de laboratorio, que es algo que ponte en nuestro medio, tenía que mucho aprender, ¿no? En nuestro medio es algo, ahorita es diferente, ahorita se ha avanzado mucho, pero imagínate 25 años atrás. Así es. Era algo que todavía no, al menos no se enseñaba con tanto afán en relación ahora. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita porque es un campo totalmente diferente a la clínica. Obviamente lo que realmente me gusta ahora y me apasiona es el paciente y la clínica, pero te da ciertos tips en tu formación de médico importante la parte de la investigación de laboratorio. No, pues definitivamente. ¿Y cómo te han servido los contactos con el CDC en esta y con la gente? Más que nada con mis amigos de Emory, ¿no? No sé, hay un médico referente en COVID en el mundo y probablemente en Estados Unidos, que es el doctor Carlos del Río, un mexicano. Tú lo puedes seguir. He leído. Carlos del Río, obviamente, es amigo mío personal y siempre, obviamente, tenemos un contacto de dudas o de preguntas en relación a eso. Y el resto, obviamente, del staff. Hay mucha gente que ya ha cambiado, ponte a pensar, ya son 24, 25 años que regresé, pero en el departamento de enfermedades infecciosas de Emory tengo extraordinarios amigos y un referente ahorita en la batalla en el mundo por COVID es Carlos del Río. Carlos del Río lo he leído, pero mira, qué interesante, ¿no? ¿Hay CDCs en cada estado? No. No, o solo el CDC, el principal. Claro, el headquarter, la matriz, es solamente en Atlanta. Y obviamente tú puedes tener ciertos filiales o mandas, pero el centro de referencia de importancia es principalmente en Atlanta. Estoy viendo, ahí es el digamos, el centro. Sí, correcto. Es el quarters, ¿no? El cuartel general. El cuartel general, correcto. Estoy viendo que la universidad, y me imagino que también el CDC, está en Druid Hills. Correcto. En Druid Hills. El barrio, ¿no? Ese es el barrio. Correcto. En Atlanta, es parte del condado de DeKalb. DeKalb. Correcto. La verdad que no he tenido la oportunidad de estar en Atlanta, sino en el aeropuerto, que es muy famoso y muy grande, pero enorme. Es probablemente el segundo o tercero, después del de O'Hare en Chicago y el de Dallas también, que es enorme, ¿no? Probablemente es dentro de los 3 primeros aeropuertos más grandes que hay. De Estados Unidos, así es, y más traficados, ¿no? Junto con el de Chicago y el de Dallas, correcto. Pero una ciudad muy interesante porque tiene Coca-Cola, su centro ahí mundial, CNN tiene su centro. Tienes Coca-Cola, tienes la matriz de Nabisco, hay una serie de íconos dentro de la ciudad. Y la ciudad, sí. Sabes que cambió muchísimo después de los Juegos Olímpicos del 96, es una ciudad definitivamente enorme y muy linda. La verdad es que se encuentra como 800 metros de altura, rodeado de unos bosques que se llaman los Apalaches. Estos Apalaches Mountain que rodean la ciudad y hay mucho verdor, y la verdad es que es una ciudad muy agradable de vivir inclusive. Ya, mira qué lindo y qué bonita referencia respecto a los Apalaches, que es una cadena que va hacia el norte. Exactamente, que va hacia el norte, va hacia arriba, correcto. Va hacia Dentro arriba, claro. de esto, en una zona de estos Apalaches se encuentra metida esta ciudad. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos con la parte culminante del personaje del viernes con el doctor Rafael Caputio Yague, que nos acompaña el día de hoy. No se olviden, este programa se reprisa el sábado a las 9 de la mañana y también el día domingo. Decíamos, hay elecciones, pero igual tendremos el personaje del viernes este día domingo 11 de abril. Ya regresamos en un momento, amigos de Atalaya, los que nos siguen por las redes sociales también, en el canal de YouTube.
de Radio Atalaya en el Instagram, que es el Radio Atalaya 680, y en el Twitter, en el @680 Radio Atalaya. Volvemos. Muy amables amigos del personaje del viernes por seguir con nosotros en este programa realmente muy especial y con un invitado también muy especial como es el doctor Rafael Caputi Ollague. Oiga, yo antes de continuar y de volver a la parte médica, Rafael, quería referirme a tu abuelo, al licenciado, lo recuerdo mucho, Telmo Ollague. Extraordinario persona y a propósito muy longevo, papá de tu mamá. Él, para todos los que íbamos al estadio Modelo, era el profesor Telmo Ollague quien anunciaba los cambios, los equipos a la cancha, ¿no? Sí. Ustedes han de haber ido también al estadio, lo habrán escuchado. Sí, claro. En esa época, muchachos, íbamos, claro, imagínate. Y fue longevo y tuvo una muy buena salud. La verdad es que era extremadamente deportista y nunca tomó un trago y nunca fumó. Y aparte yo creo que tiene que ver gran parte de la genética, ¿no? Pero falleció de los 90 y pico, ya por vejez prácticamente, ¿no? Pero en general siempre gozó de muy buena salud. Su único problema era la vista. Desarrolló un problema de degeneración de la mácula que siempre lo limitó al final, ¿no? Ya, es que el tema de la degeneración de la macular también tuvo mi abuelita amada de Paladines y es algo que no se cura, ¿no? Nada. Y ahorita hay ciertas inyecciones, ciertas cosas que le pones y que te ayudan, ¿no? Para la degeneración macular, pero imagínate, 20 y pico años atrás era muy limitado. Aparte, un par de gotas, es una enfermedad totalmente progresiva. Oye, pero tu abuelito muy activo, yo me lo encontraba en algunas de las sesiones de la Federación Deportiva del Guayas, de las sesiones anuales que hacen en el mes de julio, que son los aniversarios, también en el Colegio de Periodistas, en el Círculo, que se llama, el Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador, y ya era un señor mayor en esa época, y conversábamos, y además me decía, hablemos de negocios, siempre hablemos de negocios, no solo de deportes, ¿no? Realmente digno de mencionarse y de recalcarse, además alto, así como son ustedes, ¿no? Sí, correcto. Sí. Claro, él debe haber andado por el 1,85 m probablemente, era una persona alta, sí. Y para esa época, imagínate, ¿no? Correcto. Volviendo a la parte médica, quería preguntarte, hoy estamos en campañas de vacunación. ¿Cómo ves tú estos, los avances de la vacunación por un lado y por el otro lado, los comentarios? Hay gente que cree muchas cosas, ¿no? Cosas que son y otras que no son. Y escucho comentarios como antojadizos que dicen, uno, si te vacunas te va a dar casi que pata de gallo. Y a gente que se vacuna enseguida le da coronavirus. Cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, eso es una barbaridad médica, hermano. Son conjeturas que no tienen ningún aval ni soporte científico. Si tú te pones a ver la estadística ahorita de los países vacunados, hay una disminución dramática en el número de infectados y en el uso de camas intensivas y de hospitalizaciones. Ejemplo puntual, Israel. Otro ejemplo es Gran Bretaña. Salió los datos del día de ayer de la disminución de las hospitalizaciones en las áreas que ya se empezó a masificar la vacunación. Otro es, mira Miami, hay una disminución significativa del ingreso hospitalizado. O sea que yo creo que es irrefutable de que la vacuna sirve. Definitivamente todas las vacunas son buenas. Yo te diría que deberían de ponerse la que haya disponibilidad en ese momento.
Es verdad de que desde el punto de vista de eficacia hay unas que tienen más que otras en general. Ponte Pfizer te dice de que tiene un porcentaje del 95%, pero la manera que lo tienes que interpretar es de que tú tienes 95% menos de chance de enfermarte que el resto de la gente no vacunada. Con Johnson Johnson tienes aproximadamente un 70 y pico. Con Sinovac, la China, tienes alrededor del 50. Pero lo importante es de que todas tienen entre el 95 y 100% de eficacia de darte un COVID severo, de disminuir el chance de que te vayas a una clínica a hospitalizarte y termines intubado en una unidad de cuidado intensiva y de mortalidad. Yo creo que ese es el, como dicen los gringos, el más importante. Ese es el punto. El punto final más importante de la vacuna, de mayor importancia, es que todas las vacunas te evitan o te previenen en aproximadamente el 95 a 100% de darte un COVID severo, vayas a una clínica y que te mueras. Entonces, la gente debe entender que eso es lo más importante, por qué te debes de vacunar. Segundo, la vacunación, la enfermedad te da protección. La enfermedad te da probablemente protección por unos 4 o 6 meses, probablemente un poco más con los anticuerpos que tú produces. Pero la vacuna te da una protección mucho más robusta, te produce anticuerpos mucho más homogéneos, de mayor durabilidad, de mayor potencia. Y aparte de eso, te da cierta protección contra las variantes. Hay un estudio que salió en el New England, una revista muy famosa que en la parte de los médicos, que el día de ayer te da de que los pacientes que ya tuvieron coronavirus tenían cierta protección contra ciertas variantes, pero los que ya se vacunaron les da protección contra la mayoría de las variantes, tanto la británica, la P1, que es una de Nueva York, y obviamente la otra importante, que es la de Sudáfrica. Okay. La importancia que la gente debe recordar de que la vacunación te da protección a largo plazo de una manera más fuerte, más eficaz, y segundo, protección contra las variantes. Entonces, de ahí la importancia que la gente se debe de vacunar. De que tú tienes efectos adversos, lo vas a tener efectos adversos como cualquier vacuna. O sea, no existe vacuna. Tú te pones la BCG, que es la vacuna que le ponen a los niños al inicio en el brazo, a los 48, 72 horas, y hay gente que se le forma un absceso, al niño le duele, o sea, tú puedes tener fiebre, puedes tener diarrea, pero todas son cosas que duran o que te dan no más de 48, 72 horas y luego eso pasa. Hay muchos que no sienten nada, otros que es totalmente fugaz. Hay eventos trombóticos que tú ves que se han asociado mucho ahorita con esta vacuna de AstraZeneca, la europea, pero si tú te pones a ver en el conjunto, ese grupo que da trombosis no excede las causas de trombosis o de coágulos que normalmente ocurren diariamente en la humanidad. O sea, no es que se da más. Lo que pasa es que hoy en día la mayoría de los ojos de la ciencia médica está en los vacunados. Entonces le das más importancia a la gente que se vacuna y que desarrolla algo coincidentalmente. Entonces, de ahí, obviamente, hay que recordar de que ninguna vacuna es que te produce la enfermedad, ni que te va a dejar estéril, y preguntas que te hacen de que te va a cambiar tu código genético. Eso es. Eso es una lucha titánica contra los grupos antivacunas. Pero hasta ahora no hay ninguna evidencia científica de eso. Rafael, eso quiere decir entonces, para informar correctamente, que alguien que se vacunó, digamos, en febrero o en marzo, o ahora en el mes de abril, eventualmente le puede dar coronavirus. A ver, si teóricamente la vacuna te da protección, mira, si te pongo el ejemplo de Pfizer. Pfizer te da protección full del 90 y pico %, y mira que en el grupo de Israel es casi el 98%, a los 10 días de la segunda dosis. Pero si tú te pones una vacuna hoy y la próxima semana te da COVID, no es que la vacuna te causó COVID, sencillamente o estabas incubando ya el virus o sencillamente perdiste la bioseguridad en esa semana y te infectaste. Pero no es que es la vacuna, sencillamente caíste en exposición con el virus durante ese tiempo. Claro, ok, ya, entiendo. Es cierto que en el caso de, por ejemplo, la Pfizer o Moderna, que son dos digamos, que te tienen que poner 2 dosis, después de la segunda tienes un periodo de 14 días
Sí, la gente dice 14 días, pero yo creo que si tú pones a los 10 días, de 7 a 10 días, ya vas a tener inmunidad full. Es más, mira que la literatura te dice hoy en día que a los 15 días de la primera dosis de Pfizer o Moderna, tú tienes una protección de casi el 80%. A las 2 semanas ya a las 2 semanas. Ya te protege el 80%. Y con la segunda dosis es el booster, el refuerzo, para darle esa protección por arriba del 90 y pico por ciento. Me quedé un poco pensando en lo de la vacuna Sinovac de la China. Esto que Ajá. 50%, ¿qué significa? Sí. A ver, si tú ves, la vacuna china no es mala, pero la eficacia que te da los números es de aproximadamente el 50%. Es decir, de que tú tienes la mitad de chance menos de que te infectes que el resto de la gente que no se ha vacunado. De que no te infectes con COVID. Pero si te llegas a infectar, esa vacuna igual te da una protección por arriba del 90 y pico por ciento de darte COVID severo, de terminar en una unidad de cuidados intensivos y de morirte. Ya. Por ende, yo entiendo que hay cuestionamientos en relación a la China, principalmente porque es una vacuna de que no ha demostrado full en fase 3 la literatura, no ha sido aprobada por los gringos, no ha sido aprobada por los europeos, pero definitivamente lo más importante de todo es que te disminuye sustancialmente terminar en una unidad de cuidados intensivos y morirte, que es el punto final más importante del por qué vacunarte. Claro. Eso lo preguntaba porque ya llegaron 300.000, están por llegar 700.000 dosis más aquí al Ecuador. Termino con lo siguiente. El caso de Solca, ¿será un punto de vacunación en Guayaquil? Vimos autoridades del Ministerio de Salud Pública hace unos días, pero también ahora hemos visto autoridades del municipio de Guayaquil en estos días. Claro, a ver, inicialmente iba a ser un punto de vacunación para el Ministerio de Salud. Tú ves todos los desfases que lastimosamente ha ocurrido en ese ministerio, que en cuestión de 6 semanas han habido 2 ministros y ahorita hay otro. Entonces luego no se llegó a concretar nada, pero ha habido contactos entre Solca con la Municipalidad de Guayaquil, y Solca va a ser un punto de vacunación para el municipio de Guayaquil, con las vacunas obviamente de Sinovac, que son las que el gobierno le va a dar al municipio de Guayaquil. O sea, Solca es solamente el soporte, el sitio de ayuda para la vacunación. No es que Solca pone pacientes, no es que Solca hace la lista de los vacunados, nada. Todo eso viene a través del municipio. Solca sencillamente pone sus instalaciones para obviamente ayudar al municipio en la vacunación de las personas de la ciudad. Ok, entonces sería uno de los puntos del municipio. Y la parte logística esta de la cadena de frío y eso se hace ahí. Claro, totalmente. A pesar de que la Sinovac no necesitas la cadena de frío como es Pfizer a -70, ¿no? Moderna a -20, ¿no? Es una vacuna que la puedes tener entre 2 y 8 grados de refrigeración sin ninguna complicación. Entonces, eso es una logística mucho menos complicada que si fuera la de Pfizer. Ok, claro, lo hace menos difícil el asunto. Entonces, queda anunciado, Solca será uno de los puntos al respecto. Entendemos que tienen una reunión ustedes ahorita justo porque se empieza la próxima semana ya con lo mismo. Es una muy buena noticia, además por el lugar donde queda, por el tipo de hospital que es, por las facilidades para quienes van en vehículo, incluso pueden de pronto conseguir algún parqueo, la zona tiene accesos de buses, de metrovía, etcétera, etcétera. Todo eso ayuda, ¿no? Exactamente. Sí. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, por darnos algo de tu valioso tiempo. No, fuerte abrazo, Andrés. Las veces que quieras, tú sabes, siempre disponible. Tú sabes que la parte de académica e información me encanta, Yo sé. Debe darse esto para ayuda de la comunidad. Un abrazo. Por supuesto. Y a votar con inteligencia. Vea usted, está bien, eso faltaba. Eso faltaba. Gracias. Un abrazo. Gracias a votar con inteligencia. El doctor Rafael Caputi Ollague, infectólogo con nosotros. Ya volvemos en un momento en la programación normal del sistema de emisoras Atalaya.